Como pues ya han podido conocer ahí al pastor Dante, es un amado hermano. Hemos estado juntos participando de la conferencia Antorcha. Él está aquí en Honduras, está en Juticalpa, y pues tenemos el gozo de conocerlo a través de varios amigos en común también. Hemos estado juntos en la conferencia de North Bergen y nos alegramos mucho que ahora estamos pues más cerca, ¿verdad? Teniendo compañerismo y haciendo estas instancias también para la edificación de la iglesia. Así que mis hermanos, antes de pasar el tiempo con el hermano Dante, vamos a poner este tiempo en oración para pedirle al Señor que Él bendiga este estudio bíblico y que Él pueda hablar a nuestros corazones. Así que oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, reunidos en tu nombre, Señor, de compartir juntos con diferentes hermanos de diferentes iglesias. Gracias, Señor, por disponer sus corazones para recibir esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que puedas usar a nuestro hermano para hablarnos, Señor, para traer este mensaje de la palabra tan necesario para nuestras vidas. En un tiempo, Señor, donde no se valora la santidad y la necesidad de consagrar nuestras vidas para ti. Señor, ayúdanos a hacer eco nuevamente en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestras iglesias, de vivir para tu gloria, de apartarnos del mundo, Señor, de estar constantemente en lucha contra la carne, Señor, porque sus designios son en contra de tus leyes y en contra de tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a poder estar firmes en nuestro llamamiento a ti, Señor, para poder resistir los ataques y las tentaciones del enemigo, Señor. Padre, que este tiempo pueda ser disfrutado por todos nosotros en aprendizaje, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para recibir esta enseñanza y que no solamente sea un intercambio intelectual de información, Señor, sino que podamos diligentemente aplicarla a nuestra vida para vivir vidas santas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermano Dante, el tiempo es suyo. Gracias, pastor, y gracias a los hermanos que estamos reunidos ahora para estudiar sobre este tema. Yo realmente estoy también compartiendo como parte de los fundamentos de la fe en nuestra iglesia este tema de la santidad, que es una doctrina o una enseñanza que es básica para nosotros, puesto que a veces nos llenamos de tanta información cada domingo, cada día del Señor. Nos reunimos, leemos libros, tenemos comunión con los hermanos, pero si no aterrizamos la palabra, la enseñanza en nuestras propias vidas, en la vida de la iglesia, en las personas que no conocen al Señor, entonces todo eso se pierde. Yo quiero que realmente veamos esto como algo que es necesario para nuestra propia fe como creyentes. Yo voy a estar utilizando el material del pastor Juan Carlos Ray. Es un material que está completamente gratuito en la internet, lo puede buscar, o si quiere yo lo puedo mandar también, con el tema de la santidad. Y es un libro bastante interesante porque abarca varios temas que nos ayudan a comprender ampliamente este capítulo, este tema. Yo voy a tener una presentación que quiero utilizar. Déjenme ver si la puedo colocar aquí ahora. Tengo que darle privilegios, hermano. Ahorita le comparto. Ok. Usted me avisa, por favor. Entonces, básicamente, hermanos, el tema de la santidad vamos a tratarlo de una manera práctica, de una manera en la que nosotros podamos realmente ponerlo por obra en nuestra vida y que usted puede comenzar a trabajarlo inmediatamente. ¿De qué manera? Para dar una idea, antes de comenzar,
Bueno, los evangelios son el instrumento más hábil que tenemos a nuestras manos y más útil porque nos muestran a Cristo viviendo en santidad durante todos nuestros días, durante todos sus días. Entonces, leer los evangelios ya es un medio para nosotros poder ver lo que es la santidad. Bueno, ya me dieron el permiso, me parece. Ahora vamos a pasar la presentación. Bien, ¿se puede ver ahí? Sí, se puede ver, pastor. Sí, Muchas gracias. Bien, hermanos, como pueden ver ahí, puse un dibujito, una foto de unos no tan jóvenes, pero sí hombres y mujeres entrenándose. Y a eso es que Dios nos ha llamado, a entrenarnos. Como decía al principio, la santidad práctica es algo en lo que tenemos que estar continuamente entrenándonos. En Hebreos 12:14 nos dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces eso es una búsqueda constante porque tenemos una lucha siempre abierta contra el pecado, contra las pasiones, contra el orgullo, contra el pecado que viene de fuera, contra el mundo, contra Satanás. Efesios dice que tenemos una batalla contra seres espirituales de las tinieblas. Entonces, la santidad no se va a encontrar en una montaña con un café en la mano, leyendo su Biblia allí tranquilita, mirando el firmamento, las aves. No, realmente la santidad te va a tener que pelear por ella. Porque lo primero que se va a levantar contra la santidad en su propia vida es su propio corazón. Es el primero que se va a levantar para que usted no viva de manera agradable a Dios. Entonces, si usted se ve así como ese chico que está en esa bicicleta o como esa joven que está corriendo, es el trabajo nuestro, correr en pos de la santidad, ir en pos de la santidad, buscar la santidad. Y de esa manera nosotros estaremos ocupados en lo que es la obra de nuestro Señor. Entonces, el primer requisito del cual yo quiero que usted tome nota ahí, para ser un hombre, una mujer santa, empieza con el arrepentimiento. Usted no es creyente, usted necesita arrepentirse. Usted necesita convertirse. Usted necesita tomar con respeto, con diligencia, con un corazón dispuesto el llamado de Cristo. Arrepentidos y convertidos. Y si usted lee las escrituras en los evangelios, esas fueron las primeras palabras que Cristo dio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Arrepentidos. Entonces el requisito que hay para ser santo, amado hermano, es convertirse de sus pecados a Dios. Es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Muchas personas tratan de vivir en santidad. Realmente se les ha enseñado que a través de sus esfuerzos, obras, sacrificios, ser una buena persona, compartir un plato de comida con su prójimo, ya con eso tú tienes un camino trazado. Pero, amado hermano, eso es un error. Eso es un error. La santidad empieza por Cristo. Empieza con una relación personal con nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, no podemos predicar a la gente: ven a Cristo y tú vas a ver que Él te va a ayudar a ser un buen negociante. Él te va a ayudar a ser una mujer de éxito. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. No, ese no es el evangelio realmente. Ven a Cristo y arrepiéntete, conviértete, sé santo. Él va a producir en ti las gracias, el fruto de bendición y de santidad en tu vida. Entonces, hermano, yo espero que de entrada estemos claros que para poder dar frutos para gloria de Dios, una vida de santidad, lo primero es que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ser un árbol vivo, un árbol que realmente
esté sembrado junto a corrientes de aguas. Uno podría preguntarse, ¿qué es eso de la santidad? Yo podría dar una definición, un concepto, pero me voy a guiar mejor por hombres más piadosos y más sabios que yo en ese sentido. En el caso, le mencioné el libro de Juan Carlos Rael, me pareció excelente cómo él presenta cómo yo puedo ser un hombre, una mujer santo en la práctica. Y él no da realmente una definición de santidad, sino que él dice, tú tienes que mirar los evangelios, tú tienes que mirar a Cristo en los evangelios, mira los 4 evangelios, mira cómo él luchó contra Satanás con la palabra, mira cómo él respondió a los que no conocían el evangelio, cómo tuvo misericordia de ellos. Por lo tanto, amados hermanos, el camino no se lo voy a poner sencillo. Tienes que leer los evangelios. Tienes que mirar a Cristo. La santidad, podemos llamarlo así como lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Es el hábito de tener un mismo sentir con Dios. ¿Qué es aquello que Dios ama? ¿Qué es aquello que Dios aborrece? Bueno, Dios ama lo bueno, lo justo, lo santo. ¿Qué Dios aborrece? El pecado. ¿Qué Dios aborrece? La impiedad y la maldad. Entonces, imitemos a Dios. Seamos como Dios. Amemos lo que Dios ama. Amemos de corazón el ser como Él. El amar lo que Él ama. Aborrezcamos nuestro propio pecado. Vamos a aborrecer el pecado en toda su forma. Me gustaría, si Jair me puede buscar, por favor, el Salmo 11, versículos 5 al 7. También otro hermano me puede buscar Romanos 7, 21 al 23. Y así, como pueden ver las pantallas, cada uno puede buscar uno de esos pasajes para ir leyéndolo en conjunto. Entonces, cuando Jair tenga el Salmo, vamos a leerlo. Salmo 11, 5 al 7. Ok, dice así la palabra de Dios. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es juez justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ahí lo dice claramente, ¿qué aborrece Dios y qué ama Dios? Entonces, ¿usted quiere ser santo? Ame lo que Dios ame, aborrezca lo que Dios aborrece. Ese salmo lo dice con mucha claridad. Hermano Rafael, si lo puede poner en mute su teléfono, por favor. Entonces, como pueden notar, hermanos, la práctica de la santidad es ser como Dios, es amar lo que Dios ama. Romanos 7, 21 a 23, si pueden leer, por favor, ese pasaje. Otro hermano que vaya buscando Romanos 8, 29. No sé si Alex está por ahí para que busque Gálatas 5, 22. Sí, lo puede leer, hermano. A Romanos 7, 21 al 23 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Creo que es el 23, decía, ¿no? Perdón. Bien, observen que el segundo punto es esfuérzate, porque esto es una carrera, esto es una lucha, como veíamos en las imágenes al principio. Es una carrera, una lucha en la que uno va a tener que luchar contra uno mismo en primer lugar.
Rechazar todo pecado conocido en tu propio corazón. Rechazar todo pecado conocido fuera de ti. Rechazarlo. A veces uno dice, no, porque en mi familia nosotros somos orgullosos, como si eso fuera un privilegio o como si eso fuera algún don especial. No, eso es pecado. Nosotros no podemos levantar la bandera del pecado como si fuera algo que sobresale en nuestras vidas. Recházalo, apártate de él. Guarda el mandamiento del Señor de forma íntegra. Pablo tenía una lucha. Él conocía lo que era bueno y la lucha la tenía. Era una batalla colosal que había en su corazón, en su mente, continuamente. Hermanos, si nosotros no tenemos esa batalla, posiblemente no somos creyentes. Si tú te deleitas en el pecado como antes tú te deleitabas, hay algo mal en ti. Si tú amas lo que Dios aborrece, hay algo mal en ti. Por lo tanto, rechaza el pecado y llévalo a la cruz de Cristo. La única manera de tratar con el pecado para nosotros, con los creyentes, es dándole muerte. Es la única manera. Dándole muerte al pecado, ¿dónde? En la cruz. Confesión de pecado, arrepintiéndonos, apartándonos de él. Si queremos una vida de santidad práctica, no podemos jugar con el pecado. Cada vez que Sansón, por ejemplo, jugó con el pecado, recordemos cómo fue humillado una y otra vez. Y él era un hijo de Dios y lo podemos encontrar aún en Hebreos capítulo 11, allí como uno de los hombres de fe. Pero cada vez que jugó con el pecado, hermano, el pecado le pagó mal el buen servicio que él le daba. En tercer lugar, Romanos 8:29, el que lo tenga, por favor, lo puede leer. Buenas noches, hermanos. Lo Sí, comparto. sí, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Excelente. Para yo ser santo, amado hermano, yo voy a luchar para ser como Jesús. Jesús nunca pecó. Él fue santo. Tú dirás entonces, bueno, pero él nunca pecó precisamente porque era hijo de Dios. Dios siempre nos pone delante de nosotros, hermanos, el estándar. Y el estándar es Cristo. Él es el estándar, porque la santidad es la demanda de Dios. Recuerden, como dice las Escrituras, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. El estándar es Dios, siempre el estándar de Dios. Él nunca va a rebajar su estándar. Usted encuentra, por ejemplo, en el libro de las Crónicas de Narnia, que hay una historia donde, eso es un libro para niños y para jóvenes y adultos, el que quiera leerlo. Ahí hay una parte de la historia donde una niña se acerca a un león. El león representaba a Dios o a Cristo. Y la niña no se quería acercar porque era un león y estaba asustada. Y el león le dijo, yo te invito a tomar agua, ven, toma agua. No, no, tú eres un león. Sí, yo soy un león y no voy a dejar de ser un león. Y tú te has comido niños, hombres y naciones completas. Pero yo te invito, ven y toma agua. Y la niña tenía tanta sed que poco a poco se fue acercando. Y el león no le hizo daño. Pero el león nunca dejó de ser quien era. Dios nunca va a dejar de ser quien Él es, hermano. Y Él va a demandar lo que Él exige, la santidad. Sin embargo, Él nos va a capacitar, Él nos va a dar su Santo Espíritu. Él, a través de su Hijo, nos va a limpiar del pecado. A través de la fe en Él, nos va a dar las herramientas, las armas para poder luchar contra el pecado. Primeramente, que muere en nosotros y que también está en el mundo. Él no nos va a dejar solos, hermanos. Por lo tanto, esta carrera podemos tomarla con seguridad de que lo vamos a lograr por la gracia de Dios. Vamos a buscar también Gálatas 5, 22 al 25. ¿Quién lo tiene, por favor? Gálatas 5, disculpa, hermano. Sí, 22 al 25. Ok. Dice así. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Excelente. Mire cómo dice el pasaje. Tú has nacido del Espíritu. Practica, vive en el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Observa cuáles son esas gracias, dones, bendiciones, como tú le quieras llamar, que Dios nos ha dado por su Espíritu. Recuerden que el Espíritu Santo mora en el creyente. Por lo tanto, Él me capacita para ser un hombre humilde, bondadoso, longánime, manso, paciente, lleno de control, de dominio propio. Entonces, ¿en qué tú y yo tenemos que estar ocupados? Nosotros tenemos que estar estudiando qué es la humildad y cómo crecer en ella, qué es ser manso, qué es ser paciente y cómo crecer en ella. Posiblemente alguno de nosotros sea más tranquilo o más amable, pero eso no quiere decir que eso sea un fruto del Espíritu. O nos hayan dado una buena educación, una educación que todo el mundo diga, wow, esa persona mira cómo se comporta. Pero eso no quiere decir que esa es una gracia del Espíritu Santo, como nos criaron. Gloria a Dios, y nuestros padres, siendo cristianos, nos educaron de tal manera que nosotros podemos reflejar algo de esas gracias. Pero hasta el momento en que tú seas un hijo de Dios, que te conviertes de tus pecados, que te arrepientas de tus maldades, hasta ese momento tú no tienes verdaderamente las gracias, el fruto del Espíritu. Y si ya eres un hijo de Dios, estudia y crece en esto. Por eso decíamos, hermanos, que sí podemos ser santos en la práctica. Podemos amar lo que Dios ama. Podemos aborrecer lo que Dios aborrece. Rechazar todo pecado en nosotros y obedecer todo mandamiento de Dios. Luchar para ser como Cristo y comenzar a trabajar con aquellas áreas en las que yo sé que no tengo control. Hermanos, a veces nos burlamos del control que otro tiene, del dominio propio que otro tiene. Hermano, y estamos despreciando un fruto del Espíritu, una de las gracias del fruto del Espíritu. A veces nos reímos porque aquel hermano es demasiado bondadoso. No, yo no puedo ser así. Hermano, evalúa, tú tienes que ser así. No, que a mí me gusta luchar por mis intereses. Hermano, el manso busca también los intereses de los demás. Es decir, que cuando tú vienes a ver, a veces nosotros tenemos prácticas que nosotros creemos que son buenas, pero que no son las gracias del Espíritu Santo. Más bien van en contra de esas gracias. Como decíamos al principio, desecha esas cosas. Desecha y crece a la imagen de Cristo, pues Cristo era manso y humilde. Sed como yo, decía Cristo. Vamos a leer también 1 Corintios 9:27. ¿Alguien lo tiene ahí? Sí, yo lo tengo. Por favor, léalo. Sí. Dice Primera de Corintios 9, verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias. Observen cómo el pasaje dice la lucha de Pablo. Hermano, ¿contra quién Pablo estaba luchando? Para mantenerse en la fe, para ser fiel al Señor. En primer lugar era consigo mismo. Consigo mismo. Hermano, el enemigo lo llevamos dentro. Hay un libro precisamente que tiene ese título. Yo se lo recomiendo. Lo leí también con un grupo de jóvenes. Y hay un enemigo que mora en nosotros. Ese es el pecado remanente. Y ese pecado no quiere nada con el Evangelio, no quiere nada con Cristo.
no quiere nada con la santidad, no quiere nada con el temor a Dios, no quiere nada con una vida de pureza, no quiere nada con una vida de dominio propio. No tenga dominio propio. No te preocupes por ser humilde. Sea así, no importa. Que te acepten como tú eres. Bueno, hermano, la Biblia no quiere que yo sea como yo soy. La Biblia quiere que yo sea como Cristo. Dios quiere que yo sea como Él. Y eso debe llevarnos, hermanos, a meditar profundamente en dónde estamos en nuestro caminar con el Señor. ¿A dónde tú estás? ¿Estás avanzando en dominio propio o eres más débil cada vez? ¿Estás avanzando en ser como Cristo o tú quieres ser más como cualquier otro? Qué sé yo, Pedro, Jacobo, Juan, Judas. Es decir, ¿hacia dónde tú estás avanzando en tu vida de santidad práctica? Y yo creo que ustedes vean, hermanos, que estos primeros 5 elementos de cómo podemos ser hombres y mujeres que viven una vida de santidad práctica no están muy lejos de nosotros, están cerca y son motivos por los cuales tenemos que estar orando, en primer lugar, por nosotros mismos, también por nuestra familia. Crecer. ¿Crecer en qué? En ser como Cristo. ¿En luchar contra quién? Contra el pecado, contra mí mismo. Y hay otro elemento, yo quiero que toquemos brevemente. Se me pasó. Voy a tocar brevemente, porque quiero ya ver otro punto. Pero aquí hay otros elementos que me gustaría leer rápidamente. En primer lugar, en sexto lugar, el hombre santo procurará practicar el ayudar a los demás, el ser bondadoso para con los demás. Y eso, amado hermano, es parte de lo que es el amor que Cristo llamó a que tuviéramos los unos por los otros. El servicio. Mientras más servimos, más necesitaremos humildad, dominio propio, paciencia. Yo no quiero decir mucho, pero yo vi a esos hermanos en la conferencia, al pobre Alex, luchar con los hermanos que estaban predicando ahí, con esos pastores ahí. No se espérense, vamos a hacer el micrófono, denme un segundito. Fue una batalla, hermano Jair, con una sombrilla, mojándose para que el pastor Mark no se mojara. Yo hubiera sido yo, que el pastor se moje, porque eso es parte de la fe. Pero qué bueno que el hermano se autonegó. Pero hermano, a eso que el Señor nos llama, a autonegarnos. Nos llama a crecer en humildad, en el amor, el servicio a los demás. Y a veces pensamos que no, eso es para fulanito de tal, que es piadoso. Eso es para para la hermana fulanita de tal, que cocina bien. No, mi hermana, no piense así. Crezca en amor. Y si por amor a una persona que llega a la iglesia que es sorda, usted tiene que aprender un idioma que usted no quiere, usted no sabe, hermano, usted tiene que hacer un esfuerzo por amor. Si por amor llega un ciego a la iglesia, hermano, por amor vamos a tener hasta que modificar la forma del culto para que esa persona participe. Por amor a esa alma sin Cristo. Usted sabe los sordos que hay allá en Guatemala, aquí en Honduras y en diferentes partes, y que nadie les predica el evangelio. Y son ovejas de Cristo. Pero que Dios, ¿cómo las hizo? Las hizo sordas. Él las hizo sordas. Las hizo ciegas. Las hizo con cáncer. Él las hizo así. Hermano, ellos no tienen problema. Son perfectos. Dios lo hizo así. Ahora, usted y yo que tenemos que ayudarlos, como dice el punto 7, crecer en misericordia, en benevolencia hacia los demás. Precisamente es el amor de Cristo que saca a una persona de su comodidad para llevarlo a limpiar los pies sucios de los santos. Precisamente
Eso es lo que produjo la iglesia, diáconos, para que ellos sirvieran a los santos. Y el diácono no me estoy refiriendo esencialmente al título, sino a todos somos diáconos porque todos nos estamos sirviendo. Mientras la iglesia más crece en amor, más fácil es vivir una vida práctica de santidad, porque se nos requiere el amor a los otros. Punto 8, una pureza de corazón. Se nos requiere una pureza de corazón, donde nosotros procuremos amar al otro sin esperar nada a cambio, luchando con nuestras propias pasiones y deseos. Se nos requiere el temor a Dios. Se requiere ser fieles a la palabra y a nuestras obligaciones. Hermano, se requiere autonegación. Se requiere ser fiel a aquellas cosas que Dios demanda en su palabra. Una de las cosas que a veces se nos hace cuesta arriba, difícil, es yo llegar temprano al culto. Se nos hace difícil, a veces tenemos familia, personas enfermas, a veces somos perezosos. Hermano, mira, yo voy a llegar temprano para ayudar al hermano que yo veo que siempre empieza el culto y lo veo sudado. Yo voy a llegar temprano para orar y para orar por el pastor. Señor, le ayude, le dé gracia, sabiduría. Voy a llegar temprano para arreglar las sillas. Hermano, en lo personal, yo cuando llegué a la iglesia donde me congregué, allí yo llegaba igual que todo el mundo, a la misma 9. Bien. Un día se me ocurrió llegar temprano, media hora antes. Adivinen a quién encontré recogiendo los zafacones, arreglando la silla, poniendo la mesa, el púlpito, el agua, al pastor que iba a predicar. Yo, ¿cómo? Yo pensaba que era uno de los hermanos de la iglesia que hacía todo eso. No, era el pastor. Llegaba una hora antes para poner todo en orden. Y era el mismo pastor que luego de predicar, saludar a los hermanos, ver cómo estaban, hablar con él, quería una reunión, la que se o qué, que la consejería. Terminaba, los hermanos terminaban yéndose a la 1, el culto terminaba a las 12, ¿verdad? Se iban a la 1. Yo me quedé observando que el pastor también se iba a las 2. Pero qué raro. ¿Y qué está haciendo el pastor? Recogiendo los vasos, recogiendo la silla, pasando por los baños a ver si estaba limpio. Yo decía, ay, este hombre no va a durar mucho, se va a morir antes de tiempo. Se va a morir con tanto trabajo. Pero precisamente cuando llegué temprano me di cuenta de todo lo que esa gente estaban haciendo. Y yo no lo sabía. ¿Qué decidí hacer? Llegar más temprano. Llegar más temprano para ayudar a los hermanos, para ayudar a ese hombre, para que pudiera sentarse tranquilo, con una mente relajada, para predicar la palabra. Hermano, y eso me costó tiempo, dinero, me costó negarme a mí mismo, me costó, porque cuesta ser santo en la práctica, servir a los demás cuesta. Cuando tú sabes que el miércoles o el jueves, cuando tiene el tiempo de oración, hay una lista de hermanos que están enfermos y tú tomas los nombres de cada uno de esos hermanos y tú lo vas a visitar a cada uno. Eso te va a costar tiempo y dinero, te va a costar esfuerzo y sacrificio. Pero hermano, esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera santidad práctica. Santiago dice, la verdadera religión es visitar a las viudas y los huérfanos. Es tú negarte a ti mismo, esa es la verdadera santidad práctica. Mira a Cristo. Por eso yo le digo que una de las fuentes para conocer la santidad, hermano, no es leer ni siquiera el libro que yo le mencioné de Juan Carlos Ray, es los evangelios, es Cristo. Qué bueno que hay hombres de Dios que han estudiado estos temas y nos ayudan. Lea también, pero mire los evangelios, mire a Cristo, yendo de camino a predicar la palabra y se encuentra con una viuda llorando porque su único hijo se había muerto, era viuda, es decir, que su marido también se había muerto, estaba solita. Esa era una mujer que iba a vivir de lo que le dieran. Pobreza extrema, una viuda en Israel, sin hijos. Y Cristo se detiene, y Cristo que va a predicar se para, y él no sigue su camino.
como tal vez algunos de nosotros lo haríamos. Voy para la iglesia, estoy tarde en el culto, y ver el hermano que está con la goma pinchada. Hermano, yo voy a llamar a uno de los diáconos para que venga a ayudarte. No, hermano, no llame a ningún diácono, párese. Y ayude al hermano, coge el celular. Hermano, necesitamos a alguien que venga a ayudarnos. Usted mismo ayudó a hacerle esa goma. Cristo se paró y le dijo a la mujer, no llores. Y resucitó al muchacho. Resucitó al muchacho. Ahí todo el mundo quedó con la boca abierta. Pero esa mujer no iba a quedarse sola. Iba a tener a su hijo ayudándola, sirviéndole. Entonces realmente la santidad, amado hermano, inicia con Cristo. Pero usted tiene que luchar y tiene que pelear y tiene que esforzarse, y tiene que ser valiente, luchar contra su pecado, crecer en misericordia, crecer en bondad. Hermano, mire, yo estudiando las Escrituras me di cuenta que a veces nosotros, por nuestra falta de crecimiento, primeramente en el conocimiento de Dios, en la palabra y en el amor a los demás, no estamos sirviendo más. No crecemos en amor hacia Dios, hacia Cristo, hacia mis hermanos. Y por eso se me dificulta mover las piernas, los brazos para servir. Eso es falta de crecimiento. Realmente el que usted ve que está todo el tiempo sentado y no hace nada en la iglesia, si no es por una causa justa, porque las hay, enfermedad, edad, pero a veces, hermanos, también es porque no se crece. No hay crecimiento. Estamos estancados. Así que esto no es, no es un boche, es realmente una exhortación en amor. Crecen, crecen, clama a Dios, ayúdame a crecer. Pero en segundo lugar, ¿por qué es necesaria la santidad práctica? Yo creo que es obvio, por lo que hemos dicho hasta ahora, pero voy a añadir que es necesario porque tenemos que ser santos, porque las Escrituras nos lo ordenan. 1 Pedro 1, 15 al 16. Pueden tomar nota de ese texto. El Señor nos llama a ser santos porque yo soy santo. Estamos llamados a tener una manera de vivir santa, como aquellos hombres de la antigüedad que conocieron a Dios, que caminaron con Dios. En segundo lugar, porque el cumplimiento de glorificar a Dios, que es nuestro fin último, se logra a través de vivir vidas santas. Si nosotros leemos Efesios, lo voy a leer rapidito, 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos elige para salvación, para que seamos santos y sin mancha delante de él. Es decir, que él me llamó para que sea un hombre santo, piadoso, que practica, que vive la santidad. Y de esa manera yo voy a glorificar su nombre. Debemos ser santos porque es la única evidencia real, fehaciente, de que contamos con una fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo conocer a la gente que somos sus discípulos? Oh, hermano, pero lo que acabamos de decir, una vida de santidad práctica, el amor a los hermanos, el servicio a los hermanos, es una vida de santidad práctica. No es que llega a la iglesia y yo no veo problema con eso, de llegar, orar y clamar al Señor. Eso está excelente. Hermano, después de orar y clamar al Señor, párese y cheque que es necesario en la iglesia. Mire, qué hermana, qué hermano está enfermo. Dígaselo al pastor. Pastor, mire, estuve visitando a los hermanos, a la hermana Florita de tal, y están enfermos. Tal vez el pastor no lo sabe. Es decir, nuestra comunión, nuestro amor hacia los demás va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y a veces tú lo ves eso cuando en el libro de los Hechos, el capítulo 6, el apóstol Pedro dice, busquen hombres llenos del Espíritu Santo. Hermanos, buscaron a 7 hombres que se sabía que eran hombres piadosos, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Se sabía por su vida.
Y los apóstoles dijeron, sí, es verdad. Y evaluaron a esos hombres que le llevaron. Y sí, es cierto. Esos son hombres llenos del Espíritu Santo, santos, temerosos de Dios. Nuestro testimonio va a hablar, porque nuestra vida es nuestro testimonio, lo que hacemos, lo que vivimos. En cuarto lugar, ¿por qué tenemos que llevar vidas prácticas en santidad? Porque es la única prueba real de que amamos sinceramente al Señor Jesucristo. No es solamente que demuestra que somos creyentes, demuestra que amamos a Cristo. Si usted lee Juan 14, 15, 21 y 23, verá que Cristo decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos señalaban una vida de santidad práctica. Y amar la palabra de Dios era el fruto de la obra del Espíritu Santo en mí. Amar a Dios es el fruto de la obra del Espíritu Santo en mí, mi regeneración, mi salvación. El amar a Cristo es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en mí. Y es la única evidencia fidedigna, real, de que somos verdaderos hijos de Dios. Por lo que acabo de mencionar ahora mismo. Pero también, rápidamente, como vemos aquí, estamos llamados a ser santos. A ver. Bueno, ahí repetí el mismo slide, perdón. Tenemos esos elementos allí que nos dan algunos por qué, hay muchos otros, pero con esto podemos ver lo que nos enseña las Escrituras de nuestra necesidad, de por qué ser santo. Pero ahora yo quiero que veamos de una manera un poquito más breve cómo iniciamos desarrollando esa santidad práctica en nosotros. Hemos dado algunas ideas, pero yo quiero ampliar esas ideas con estos 3 elementos bien sencillos. En primer lugar, es necesario el conocimiento de la verdad. Tú necesitas, además de servicio, primariamente crecer en un concepto claro, en un conocimiento correcto acerca del carácter de Dios. Mientras mejor tú conoces a Dios, mientras más claro está en tu corazón, mientras más profundo está en tu corazón que Dios es santo, que Dios es justo, majestuoso, misericordioso, bondadoso, poderoso, y cada uno de esos atributos que Él posee, mientras más tú creces en el conocimiento de su carácter y de quién es Dios, hermanos, eso va a producir en ti temor de Dios y santidad. Va a producir en ti un corazón que esté asombrado de la grandeza, de la gracia, del poder de Dios. Es un motivador poderoso, el conocimiento del carácter de Dios. Hay un libro muy interesante, muy bueno, es El conocimiento de Dios, hacia el conocimiento de Dios, que también puede ayudarlo. Teología sistemática como la de Berkov puede ayudarlo. Es decir, que hay herramientas, pero sobre todo, hermanos, el estudio, lectura diaria de las Escrituras. Las Escrituras nos muestran el carácter de Dios. Hay un pasaje que coloqué allí en Apocalipsis y habla de cuán santo, 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 magnífico es el Señor. Y hermanos, es interesante ver que los ángeles tapan su rostro, tapan sus ojos, tapan sus pies, se cubren ante el carácter, la santidad de Dios. Isaías, capítulo 6, cubre su rostro ante el carácter santo de Dios. En Éxodo, capítulo 3, Moisés cubre su rostro ante el Dios de Abraham, Dios de Isaac, temor de Jacob. Es decir, que el carácter de Dios va a producir 2 cosas.
que son una misma. Un temor de Dios, fruto de su carácter y de nuestra propia condición, producirá temor en el sentido de pánico, miedo, pero al mismo tiempo producirá un temor reverente al contemplar que Él es nuestro Salvador misericordioso, que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. El conocer a Dios en todo su carácter, en toda su grandeza, profundizar en la lectura de los salmos, profundizar en los evangelios, profundizar en el Antiguo Testamento, te mostrará quién es Dios. Y cuando tú ves que Él derramó fuego y azufre por el pecado de Sodoma y Gomorra, pero al mismo tiempo salvó a una nación pagana y perversa como lo fue Nínive, tú dices, wow, Él es terrible en sus juicios, pero Él es glorioso en su misericordia y bondad. Entonces, tendremos las dos caras de la moneda. Su carácter nos va a dar temor por su juicio, pero también reverencia por su gracia y admirable bondad. Hermano, ese conocimiento producirá santidad que se va a reflejar en nuestra vida. Pero en segundo lugar, también crece en un sentido dominante de la presencia de Dios en tu vida. En el Salmo 139, vamos a leerlo rapidito, nos dice, Salmo 139, versículo 1 al 4. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprende mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Versículo 7. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí tú estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Hermanos, crece como creció David en un entendimiento de que tú estás siempre, siempre en la presencia de Dios. Ese conocimiento de que Él es todopoderoso, glorioso, bondadoso, compasivo, tardo para la ira, grande misericordia, fuego consumidor. Hermano, llévalo a todo lugar. Ese Dios todopoderoso está siempre, o mejor dicho, tú siempre estás en su presencia. Tú siempre estás delante de Él. Él siempre está contigo en todo lugar. Hermano, eso va a producir en ti un anhelo, un deseo por tu ser un hombre santo. Es como el niño que está delante de su papá, el niño que ha sido instruido, corregido, amonestado, disciplinado. Cuando está delante de su papá, él sabe que debe de actuar de una manera correcta. Se cuida. Papi, ¿puedo hacer tal cosa? Papi, ¿qué te parece tal cosa? Mami, ¿qué tú crees sobre esto? Actúa simplemente hasta con la mirada. Papá lo mira y él se recoge. Hermano, son dos cosas que hay allí. Hay un amor reverente hacia su papá, hay un respeto amoroso y tierno, pero hay otra cosa también. Hay temor porque la faja no está de lujo en esa casa. Es decir, a él lo mantienen derechito. Pero están las dos cosas, lo que yo decía ahorita, el pánico, porque él conoce quién es ese Dios que no ama el pecado, lo aborrece y que disciplina al que ama, Hebreos capítulo 12. Disciplina al que ama, al que recibe por hijo, lo azota, pero también lo perdona,
es misericordioso, es paciente con él, lo ama, lo instruye, le envía a sus profetas para que lo amonesten. Es decir, están las dos cosas. De ahí que ese sentido dominante de la presencia de Dios me va a poner a mí un stop para, no peques. Dios está delante de ti. Tú estás con Dios. Dios está en tu casa. Dios está en tu baño. Dios está en tu alcoba. Dios está en todo lugar. Vive delante de Dios. Camina con el Señor. Mano, y realmente es hermoso ver que Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Mano, mire, eso es un saco pesado para cualquier hombre. Anda delante de mí y sé perfecto. Ese es el llamado de Dios para nosotros, ser santos, andar delante de Él. Yo camino delante de Dios. Esa fue una de las cosas que detuvo a José de pecar. Cuando la mujer de Potifar lo agarró, no solamente lo sedujo, lo agarró. Tú te vas a acostar conmigo. El hombre dejó hasta la ropa allí y salió corriendo. Anteriormente le había dicho, Potifar me ha puesto en mi mano todo, menos a ti que eres su mujer. ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios y haría este grande mal? Hermano, para José era claro que Dios estaba allí. Que Dios nos ayude a tener eso, cada uno de nosotros en el corazón. Y en último lugar, conoce tus obligaciones para con Dios. Conoce la demanda de Dios para ti. Conoce los hijos. Conozcan a Dios y que Él debe ser reverenciado. Los hijos conozcan que deben de honrar a sus padres. Los padres conozcan que Dios es santo, que Él demanda que nosotros andemos obedeciéndole. Conozcan que tenemos que congregarnos. El domingo es el día del Señor. No es el día de cumpleaños, no es el día de fiesta, no, es el día del Señor. Santifica mi día, dice Isaías. Conoce que no tendrás dioses ajenos delante del Señor. Conoce que no robarás. Conoce que amarás a tu prójimo. Es decir, los mandamientos, ¿los conoces? Conoce las obligaciones que Él te ha dado, que Él ha puesto delante de ti. Recuerden a los hijos de Aarón, que conociendo la voluntad de Dios, ofrecieron un fuego extraño y las consecuencias fueron funestas para ellos. Conocer no es tener información. Conocer es temer a aquel que puede tomar tu cuerpo y alma y echarlo al infierno. A ese temer, decía Jesús. Conócelo bien y témele. Conoce al Señor. No teman a los hombres, teman al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, podemos iniciar ese camino de la santidad en el conocimiento de Dios, de su carácter, en un sentido de que siempre estamos en la presencia de Dios, en conocer lo que Dios demanda de nosotros a través de los evangelios, en la lectura de la vida de Cristo en los evangelios. Podemos conocer la necesidad que tenemos de practicar la santidad en el amor al hermano, en el servicio a los demás. Entonces, estos puntos son básicamente los que yo quería traerles. Creo que dejé de compartir, ¿verdad? Sí, hermano. Ok. Estos son los puntos que básicamente quería traerles de lo que es la santidad práctica. Repito, pueden buscar este material. No es exclusivamente de ahí que yo preparé este tema, pero el de Juan Carlos Ray, eso es excelente. Es excelente y le puedo agregar otros detalles, otros elementos que yo no quise tomar por causa del tiempo, pero que está completamente gratuito y si alguno lo necesita, yo también se lo puedo mandar porque está realmente libre de copyright. Hermano, lo compartimos aquí por el chat. Ah, para muy los bien. hermanos que lo quieran tener. Excelente, gracias.
Sí. Pues hermano, yo concluí ya con esta parte. Ok, gloria al Señor, mi hermano. Entonces, sí quiero pedirle que pueda orar, ¿verdad? Para ministrar esta palabra y después pasamos a un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra, por el tiempo que estamos compartiendo juntos los hermanos. Envíe en medio nuestro, como dice aquel hermoso Salmo 137, bendición y vida eterna. Envía en nuestras vidas las gracias necesarias que necesitamos, el querer como el hacer, para tener vidas santas, santas conforme a la vida de Cristo, santas conforme a tu palabra, conforme a tu carácter, conforme a tu llamado de que seamos como tú. Bendícenos, Señor, y susténtanos. Y gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir entonces el micrófono para algunas preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede ahí levantar la mano y podemos darle el tiempo para que pregunte. Hermano Job. Amén. Dios les bendiga. Muy hermosa la palabra que se nos ha compartido el día de hoy. Pues una de las cosas en las cuales nosotros debemos estar seguros, no sé si me escuchan, Pastor Cheran. Sí, hermano, adelante. Fuerte y claro. Aló. Ok. Perfecto. Entonces, una de las cosas en las cuales nosotros debemos de estar seguros y confiar es que la santificación en el creyente es una obra completa del Espíritu Santo y que esta es una misión que Él viene a cumplir desde que es enviado de parte del Padre y de Cristo, porque la tarea de Él, por decirlo de alguna manera, es presentar a Cristo una novia santa, pura y sin mancha. Entonces, nuestra mayor confianza debe estar en esa obra santificadora que Él hará en nosotros por medio de la palabra y que nos llevará a nosotros, produciendo en nuestras vidas a ese querer como hacer, porque no es posible. Alguien que no es hijo de Dios jamás lo logrará. Hará esfuerzos farisaicos, ¿verdad? Hará esfuerzos en su carne y se convertirá en un hacedor de obras, pero obras inútiles para la santificación verdadera o manifestar esa fe salvífica en nuestras vidas. En ese sentido, pues debemos de estar gozosos en el Señor, que Él así como nos predestinó desde antes de la fundación y que en el día de nuestra muerte o cuando Él venga, si así sucede, antes de morir, estaremos listos, preparados perfectamente para unirnos a los santos en la gloria y luego unirnos en matrimonio con nuestro amado esposo que es Cristo Jesús. Sin duda, cada punto de ellos entra dentro de la responsabilidad humana que tenemos como creyentes, pero no debemos confiar en que lo vamos a lograr haciendo esto o aquello, sino que debemos de confiar primariamente en que esta obra es una tarea que el Espíritu hará y no fracasará con ninguno de los hijos de Dios. Él no va a fracasar. Él no le va a decir al Padre, no le va a decir a Cristo, mira, a este, como fue muy rebelde, poco pude lograr, de ninguna manera. Él nos va a perfeccionar en Cristo Jesús para hacernos semejantes a su Hijo, porque es a quien el Padre ama y es en quien el Padre se complace completamente. Vemos que hoy en día hay una falta de esa búsqueda de santidad, de santificación en muchas congregaciones. Pero la pregunta ahí sería, no por qué está sucediendo eso, sino realmente son hijos, verdaderamente el Espíritu Santo mora en ellos.
porque el testimonio que el Espíritu Santo da a nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, es esa santificación que se va dando de manera, por decirlo de alguna forma, natural, espiritualmente hablando en nosotros, porque se nos ha implementado en nosotros esa naturaleza divina, esa naturaleza del cielo que solamente produce santidad, que solamente produce reverencia y temor delante del Padre. Así es de que doy gracias al pastor que compartió la exposición de hoy, muy atinado él en cada una de esas cosas. Y como les digo, hermanos, confiemos que esta labor la hará perfectamente el Espíritu Santo a través de nosotros, ¿verdad? Y me gozo en el Señor de poder compartir y poder escuchar este tiempo de enseñanza. Muchas gracias, hermano Job. ¿Alguien más, hermanos? Hola hermanos, Dios me los bendiga. Hermano Isaías, Dios le bendiga, un placer de verlo. Para mí el placer es conocer a varios hermanos. Ya días tenía muchas ganas de conocer al hermano Rafael. Hasta intenté ir con ustedes allá a Juticalpa. Hermano, qué preciosa enseñanza, muchas gracias. Gracias por el tiempo que ha dedicado a la preparación. A veces olvidamos que es nuestra responsabilidad delante del Señor buscar la santificación. Gracias, mi hermano. De veras que he aprendido mucho. Solo quería darle agradecimientos. Amén, amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, Pastor Isaías. Un fuerte abrazo allá hasta Cihuatepeque. Pastor Dante, quisiera que pudiera usted compartirnos. Por ejemplo, hay un movimiento recientemente que está diciendo que este llamado hacia la santidad es solamente un moralismo disfrazado, ¿verdad? Que precisamente muy relacionado con algo que tocó ahí el hermano Job, de que estar esforzándose en esta santificación puede llevar a un esfuerzo humano y no a un esfuerzo espiritual por buscar la santidad, ¿verdad? No permitir que el trabajo de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos contrarrestar esos argumentos, hermano, de aquellos que están diciendo que este esfuerzo humano por buscar la santidad es un moralismo disfrazado? Bueno, hermano, realmente hay que ignorar muchos pasajes de las Escrituras para decir eso. Y lo primero que es que tenemos que leerle la Biblia, porque yo estoy muy claro en que en muchas falsas sectas se está promoviendo y siempre se ha promovido la salvación por obras. Entonces, yo pienso que tal vez ese punto de que cuidado con esa búsqueda de la santidad realmente sea salvación por obras, yo sí estaría de acuerdo con esos hermanos, o no sé si son creyentes, pero estaría de acuerdo en ese sentido de que no, nosotros no podemos buscar la santificación o la santidad como un medio para nosotros alcanzar la salvación. Entonces, lo que decía el hermano Job en ese punto es completamente correcto. Y por esa causa iniciamos diciendo que la santidad no inicia con nuestras obras, sino con la obra de Cristo, con el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, lo que yo sí creo es que hay cierto desbalance también cuando nosotros solamente observamos como único medio de esta obra de santificación la obra de Dios. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Dios es el que nos trae de la muerte a la vida. Dios es el que nos da su Espíritu Santo. Dios es el que nos da el fruto del Espíritu. Es decir, Dios lo hace todo. Eso es así. Yo en eso estoy claro
Y en eso tenemos que estar claros todos. Y como decía el hermano también, al final no es por nuestro sacrificio, sino por la obra completa del Espíritu de Dios en nosotros. Eso está checking. Ahora, por otro lado, las Escrituras enseñan el temor a Dios como la vida práctica en la que nosotros le damos muerte al pecado. Encontramos toda la carta a los romanos, que el objetivo de la carta a los romanos es hablar de la obra de Cristo, la justificación por la fe. Es decir, solamente la fe es suficiente, la obra de Cristo es suficiente. Pero también en esa misma carta encontramos que Pablo dice que él golpea su cuerpo, que él lucha contra sus deseos, que hay una batalla en su corazón. Y yo pienso que hay una debilidad en el pensamiento de que solamente es la obra del Espíritu Santo, cuando hacemos es solamente ese énfasis. La debilidad consiste en esta, y es que ignoramos también que tenemos un pecado remanente. O descuidamos esa enseñanza clara. Hay un pecado remanente contra el cual tenemos que luchar. Hermanos, no olvidemos a David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, fornicó, mató a un prójimo, a un hombre más fiel que él lo mató. Un hombre humilde, trabajador, lo mató. Hermano, y él es un creyente. David era un creyente, porque también se arrepintió. Pero hermano, ¿hasta dónde podemos caer si nosotros descuidamos vivir piadosa y santamente delante de Dios? Pensemos en Elí y sus hijos. ¿Hasta dónde cayó Elí? Tuvo que ver morir a sus dos hijos, tuvo que ver perder el arca de Dios y la humillación que tuvo el pueblo de Dios al morir millares de gente en ese día por causa del pecado de su pueblo. Entonces, hermano, sí, yo estoy completamente de acuerdo, esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero si nosotros no buscamos la santidad, Hebreos 12, que leímos hace un momentito, 12:14, no veremos al Señor, hermano. Porque si no la buscamos es porque no somos creyentes. Amén. Hermano, hay varias preguntas en orden de llegada. Primeramente, el hermano de Iglesia Bíblica Reformada, perdón, hermano, que no sé su nombre. Sí, gracias, hermano. Soy Rafael Díaz. Rafael. Ok, primero el hermano Rafael, luego el hermano Yair, después el hermano Roberto y luego el hermano Alex. Adelante, hermano Rafael, le escuchamos. Sí, gracias. Muy buenas noches. Dios le guarde a cada uno de ustedes. Sí, ciertamente lo que usted expone puede, amado hermano, pues no solamente traer una confusión en esos contextos religiosos donde la doctrina disluida se ha apoderado de ello, de vernos a nosotros esforzándonos en busca de la santidad, como estamos llamados a hacerlo, como si fuera un esfuerzo humano, pero ciertamente, como expresaba el pastor Dante ahora mismo, es una obra que depende obviamente del Espíritu Santo, pero es el mismo Espíritu Santo que nos está contriñendo cada día, nos está esforzando, está enderezando nuestros caminos para que no nos apartemos de la santidad. Entonces, independientemente de eso, podemos hasta nosotros mismos en algún momento, pues, sentirnos como que estamos más esforzados en tratar de buscar la santidad que serlo realmente. Pero ciertamente hasta ni siquiera de nosotros mismos depende. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que está cada día, como decimos en República Dominicana, dándonos un pelliquito cada vez que nos estamos alejando de la búsqueda de la santidad de Dios para ponerla en nosotros. Entonces sería interesante saber más o menos, según la exposición que ha hecho nuestro amado hermano, una ruta para la santidad. Y esa ruta comienza con el arrepentimiento, y el arrepentimiento te lleva a Cristo. Y Cristo al partir te deja el Consolador,
te deja el Espíritu Santo, que es el que se va a encargar de ti. O sea que al final dependemos absoluta y totalmente de la obra del Espíritu Santo, que es el que nos va a esforzar cada día, hacernos levantar de rodillas para suplicar que las próximas 24 horas, pues nosotros hagamos las cosas para glorificar al Santo de Israel. Entonces, esa posición de los que profesan esas falsas doctrinas y que pretenden envolvernos a nosotros, obviamente que están lejos del conocimiento de lo que es la obra del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano Rafael. Hermano Yair. Bueno, saludos a todos los hermanos. Creo que he estado súper claro, hermano Dante, porque no hay preguntas. Eso es una gran bendición de su estudio, miren. Solo hay comentarios. Yo tengo un comentario nada más que agregar y es un punto que usted se enfocó en todo el estudio, que fue que muchas personas hoy en día, cuando hablan de santidad, piensan simplemente de apartarse del pecado, hermano. Y esto la verdad que hoy me ha cautivado de una manera muy impresionante, porque la verdad que dentro de las partes que usted dio en el primer cuadro, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una es aborrecer lo malo y seguir lo bueno, apartarse del pecado, pero de ahí está amar a Dios, amar a los hermanos, luchar por ser como nuestro Señor, procurar crecer en el espíritu, procurar crecer en autonegación, ayudar a los demás, misericordia, benevolencia, servicio, temor. O sea que la santidad involucra una cantidad de cosas que muchas veces se nos pasan por alto. Y cuando un cristiano, hay muchos cristianos que se enfocan simplemente en decir, no voy a dejar de hacer esto. Y yo vivo en santo, yo soy santo o vivo en santidad. Pero la verdad que las demás características no están en ellos. No aman, no sirven, no ayudan, no tienen misericordia y le falta mucho, pues realmente. O sea, creo que una de las cosas es por el mal concepto que muchas veces en las iglesias hay de santidad, que creen que santidad es simplemente, yo ya voy a apartarme de los pecados. Pero la santidad no solamente es de apartarse del pecado, sino que hacer lo contrario también. Amar si no amamos, servir si no servimos, si somos haraganes, servir, si todo hacer lo contrario, como dice en la carta de Efesios. Pero solo debo agradecerle por el estudio, hermano, y ese enfoque fue muy práctico, porque yo la verdad no lo había visto de esa manera. Siempre creo que muchos fracasamos pensando que la santidad simplemente es rechazar pecados en nuestra vida, pero estamos dejando todo lo demás, hermano, y eso tiene que ser un conjunto de cualidades y de esfuerzos que tiene que hacer el creyente para vivir en una santidad práctica. Así que un gran abrazo, hermano, y muchas gracias por el estudio. Excelente, hermano. Viene a mi mente las palabras de Cristo, ¿verdad? En esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros y guardáis mis mandamientos. Todo eso está involucrado en vivir en santidad, ¿verdad? Amén. Muchas gracias por ese comentario, hermano. Robert. Buenas noches, hermanos. Que les bendiga. Qué gusto verlos, hermano Yair. Saludos, hermano, un abrazo. Qué gusto verlo. Hermanos por acá, que no los pude ver por allá en Guate. Qué lástima. Hermanos, simplemente quería dar un pequeño anuncio, ¿verdad? A los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales en la transmisión, por favor, pueden hacer sus preguntas y nosotros las vamos a transmitir al hermano Pastor Dante. Bendiciones. Alex. Buenas noches, amados hermanos. Es un placer verles, ¿verdad? Por lo menos por este medio, ¿verdad? Porque la verdad que sí estamos bastante lejos, pero gracias al Señor que nos da estos medios, ¿verdad? Para poder comunicarnos y, bueno, primeramente saludar a todos los hermanos, ¿verdad? A todas las iglesias aquí reunidas. Es una bendición, ¿verdad? Y también muchas gracias, Pastor Dante. La verdad que el estudio fue una bendición para nosotros. Como ya mencionó hermano Yair, creo que
me robó las palabras que quería decir, ¿verdad? Muchas veces miramos el lado solamente de apartarse del pecado, pero no regresamos a Dios, ¿verdad? A Cristo, que es lo más importante. Pero mi pregunta es, pastor, quizá es una pregunta un poquito teológica, ¿verdad? Porque yo, gracias al Señor, pues di una clase sobre esto, ¿verdad? Un poco, pero tenía una duda y es respecto al hecho de que usted hablaba sobre cuando el apóstol Pablo estaba en esa lucha, ¿verdad? Que él dice, ¿verdad? Que él estaba en esa lucha con el pecado. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos entender mejor esa naturaleza caída que tiene el hombre y esa naturaleza divina que Dios le da al creyente cuando le da la salvación, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender cómo estas dos se relacionan y qué podemos hacer para poder, obviamente, alimentar el área espiritual divina, ¿verdad? Que Dios nos da a la hora de convertir nuestros corazones y querer amarlo? Gracias, hermano. Bueno, hermano, es una pregunta difícil. A veces el pastor Manuel Serán me ayuda. Bueno, realmente comprender el milagro que ha actuado en nosotros, eso es un misterio, hermano. Porque estamos hablando de que cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, que Nicodemo, un hombre que conocía la ley, un hombre que era dotado de ciertos estudios que otros no tenían, hermano, para él mismo esto se había perdido. Pero el Señor lo había hablado en el libro de Ezequiel. Si me lo recuerdo, capítulo 36, hablando, yo le voy a dar mi espíritu y le voy a dar un corazón nuevo y ustedes van a amar mi ley. Es decir, Dios había hablado de la regeneración en el Antiguo Testamento, pero a nosotros mismos, bueno, en el caso que mencionaba, Nicodemo, se le había perdido eso. Es decir, la obra del Espíritu Santo, uno no la conoce ni cuándo lo obra, ni cuándo la hace, solamente él actúa como él quiere porque él es Dios. Entonces, algo que nos dice las Escrituras es que es necesario nacer de nuevo. Cuando yo veo que realmente la vida de un hombre va a cambiar, desde el momento en que nace de nuevo, del momento en que ama a Cristo, el momento en que se arrepiente de su pecado. A partir de allí es que la vida de un hombre cambia. Entonces, ¿qué evidencia yo tengo que el Espíritu Santo está actuando? Bueno, las evidencias son los frutos que él va a dar. Porque, por ejemplo, a veces decimos, cuando una persona se arrepiente, hay que esperar que dé fruto. Hay que esperar que dé fruto. ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, él comienza a amar la palabra de Dios. Comienza a amar el pueblo de Dios. Comienza a amar la obra de Dios. Yo recuerdo que una de las cosas que me decía mi pastor, el pastor Francisco Guzmán, es que el día que se convirtió le entregaron un nuevo testamento de los azulitos y que ese día él se leyó el Nuevo Testamento entero. Era un hombre que acababa de soltar un cigarrillo y que era ateo. Entonces, explícame tú eso. ¿Cómo se explica eso? No, eso no es explicable. Eso es el Espíritu de Dios que hace un cambio en el corazón del hombre. A muchos de nosotros no nos gustaba ir a la iglesia. Yo no iba a la iglesia. Yo no leía la Biblia. Y cuando el Señor nos llama a arrepentimiento, comenzamos a amar las cosas del Señor. Entonces, hermanos, realmente, ¿cuáles son las evidencias de un nuevo nacimiento? En primer lugar, es la obra del Espíritu Santo. No se sabe. Que si entendemos que hay un nuevo nacimiento por sus frutos. El Señor dice, el árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Entonces, uno se va a volver hacia el Señor y su palabra. Y vamos a comenzar a ver los frutos. Eso es lo que básicamente dice las Escrituras. Pero de verdad que la obra del Espíritu de Dios es una obra que uno no puede contener, es decir, no puede parar. Y tampoco podemos saber cuándo realmente se hizo efectivo. Entonces, no sé si el pastor Manuel Cherán le gustaría añadir algo ahí. No, totalmente de acuerdo, hermano. Y con eso último que usted dijo, ¿verdad? Recordamos las palabras del Señor a Nicodemo, que nadie sabe de dónde sopla el viento, de dónde viene ni a dónde va. Así mismo es la vida espiritual también en el hombre.
es difícil de comprender el momento en el que el Señor la hace, solo podemos ver sus frutos, ¿verdad? Manifestados en la vida de cada creyente. Y yo quería añadir algo más. Una vez le hicieron una pregunta a unos pastores. Hermano, ¿qué ustedes creen que va primero? ¿La obra del Espíritu Santo, la regeneración o la fe? Y realmente es una pregunta difícil porque el Espíritu Santo todo lo opera, lo obra todo en un santiamén. Ahora, si yo pusiera un orden, humildemente, que tal vez estoy equivocado, yo diría que es la obra del Espíritu Santo, la regeneración. Porque a través de ahí viene todo lo demás. Aún la fe es un don, un regalo de Dios. Entonces, realmente el Señor, de una manera poderosa, obra en nuestras vidas para transformarnos. Gracias, hermanos. Sí, ¿Te amén, puedo agregar un hermano. poquito más, Amén. pastor? Amén, hermano. Adelante. Sí, es interesante porque la pregunta que hace nuestro hermano me lleva a pensar que así como el mundo nos está arrastrando a querer las cosas rápido, ya, a prisa, eh, todo prefabricado, preelaborado, enlatado, así se piensa también que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, cuando Dios le dice que te voy a dar un corazón con un espíritu nuevo, implica que está sacando todo lo que tú tenías en el viejo hombre para colocar uno nuevo. El crecimiento, por ejemplo, si lo podemos ver así por comparación de un niño cuando nace, lo compara justamente al lado de otra criatura, como un caballo, una vaquita. Tú puedes ver al niño que te va a pasar 1 año, 2 años para aprender a caminar. Sin embargo, el de ese animal tú lo ves que va saliendo y a los 3 o 4 minutos ya se pone sobre sus 4 patas y está caminando. La obra del Espíritu Santo te va haciendo un hombre nuevo tan milimétricamente que ni tú mismo te das cuenta en el andar. A veces cuando te ves pidiéndole excusa a un hijo, cuando te ves a ti mismo haciéndole, pidiéndole excusa a tu esposa cuando has sido quizás un padre tosco, fuerte, grotesco, un esposo también por igual manera, y ni siquiera te detienes a pensar en que antes hablaba mal, en que antes le gritaba, en que antes le ofendía, ni siquiera te das cuenta porque es que la obra del Espíritu Santo es así, de un Dios majestuoso que lo hace para que te cuide incluso de vanagloriarte, te cuide incluso de llenarte de orgullo. Es tan milimétrica, como decía en principio, que te lleva ni siquiera a darte cuenta. Tal vez así podríamos tener una idea de cómo va haciendo las cosas. Era esto, hermano. Gracias, hermano. Amén, hermano. Y un recurso muy importante y muy valioso que yo quisiera recomendar a los hermanos que quisieran seguir indagando acerca de este tema de la obra del Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo en nosotros, es el libro de Sam Waldron, Dos cosas necesarias para la salvación. Ahí él trata en un capítulo acerca de esta parte de la nueva vida, la obra de regeneración del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y pues si alguien lo quiere, nos puede escribir ahí por WhatsApp para compartirlo. Está gratis también en la página del Legado Bautista Confesional y pues es un excelente recurso. Hermano, ya para terminar, una última pregunta que nos hacen por Facebook. Bueno, un hermano que está viendo en Facebook me escribió por WhatsApp y me pregunta, ¿cómo podemos diferenciar cuando el esfuerzo por nuestra santidad es movido por el esfuerzo humano y cuándo es por el Espíritu? Bueno, yo pienso, hermano, que uno debe recordar el propósito del vivir en santidad. Entonces, el vivir en santidad no tiene como propósito la salvación. No tiene como propósito el ser reconocido.
no tiene como propósito alcanzar algún don espiritual mayor. Nada de eso. Vivir en santidad nada más tiene un solo propósito, la gloria de Dios. Amén. ¿Y cómo yo procuro la gloria de Dios? Siendo semejante a Cristo. Entonces, el vivir en santidad es procurar ser semejante a tu Salvador. Tú tienes que ser como tu Salvador. Míralo en la página de los evangelios. Entonces, ya con eso tú tienes una idea de cuándo las cosas andan mal o andan bien. Cuando yo no tengo tiempo para orar, y sí, voy a servir, voy a trabajar, no tengo tiempo de buscar el rostro de Dios para que Él me dé sabiduría, me dé tacto, me dé amor por esas almas. Hermano, ¿qué yo estoy procurando? Tal vez estoy procurando mi propia gloria. Entonces ya a partir de allí perdí mi propósito. Cuando a veces uno tiene que hacer algún trabajo o algún servicio y usted viene y lo publica por el micrófono, queridos hermanos, yo estoy... usted publica lo que usted hace. Hermano, yo no quiero buscar aplausos, pero mire, yo fui que limpié los baños, yo fui que hice esto, yo fui que hice aquello, yo hermano, excúsenme, pero yo quiero que ustedes sepan humildemente estamos que no es humildemente nada, es orgullosamente. Entonces, hermano, a veces se ve el propósito que tú tienes. Entonces, ¿para qué tú estás procurando la santidad? Busca la gloria de Dios, sé semejante a Cristo. Y tú te vas a dar cuenta, hay algo abierto ahí. Tú te vas a dar cuenta que no va a ser sencillo, porque te vas a tener que negar a ti mismo. A veces vas a tener que llorar por tu pecado. A veces te vas a decir, tú mismo vas a tener que decir, ¿para qué tú me elegiste a mí? Hay otros mejores que yo. Y a veces, de verdad que es vergonzoso tener que servir y tener una lucha contra el orgullo y contra no querer dar. Pero a veces te dice, wow, mira, yo veo que hermano Ale no tiene que comer y yo tengo aquí 5 plátanos, 3 tortillas. Yo le voy a llevar una tortilla. Hermano, no sea tacaño. Pero hermano, luchamos con eso en el corazón. De verdad que, y nuestro propósito no es ayudar. A veces nuestro propósito es que la gente lo sepa. Es decir, que ¿cómo tú vas a ver la diferencia? ¿Qué tú estás procurando hacer? La gloria de Dios. Entonces, si tú procuras la gloria de Dios, tú vas a procurar que tu derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y tú vas a procurar hacerlo de tal manera que solamente Dios reciba la gloria. Yo he escuchado hermanos que han dado una suma para servir, para ayudar a otros. Hermano, mire, y no comete el error de mencionarlo, porque no quieren que lo mencione por ningún lado. Eso, hermano, eso es tratar de buscar la gloria de Dios. Y hermano, y se ha orado por eso, hermano, se necesita ayuda para fulano que no tiene cama. Y se acerca un hermano y dice un día con el hermano, mire, ahí está el dinero de la cama, pero ni me menciona. Porque eso es. Yo no quiero ser reconocido. Y ahí se reconoce, hermano, aquí está el dinero de la cama, alguien lo dio, gloria a Dios, alabado sea Dios. El objetivo que procuramos nos llevará a actuar de una manera humilde o de una manera que procure el aplauso de los demás. No sé si el pastor quiere añadir algo más. Amén. No, totalmente de acuerdo, hermano. La sana iniciativa te salvará. Yo, el Señor, queremos terminar este tiempo, mis hermanos. Le agradezco mucho, Pastor Dante, haber tomado este tiempo, haber apartado de sus funciones pastorales, ¿verdad? Sabemos que tenía otros compromisos, pero gustosamente ha apartado el tiempo para poder estar aquí con nosotros. Nos sentimos muy contentos, muy privilegiados de tenerlo y esperamos nuevamente poder estar con usted. No virtual, sino que presencialmente, ¿verdad? Amén. Y gracias a usted por la invitación, pastor. Amén, mi hermano. Vamos a terminar, hermanos, entonces en esta noche con una oración. Quiero pedirle, tal vez Alex nos puede despedir en oración. Sí, con mucho gusto, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos las infinitas gracias, Padre, por
toda la bondad que tú has mostrado, Señor, en este tiempo con nosotros. Te agradecemos, Padre, porque solamente a través de tu Hijo Jesucristo, tú nos das, Señor, el acceso para poder ser salvos, para poder llegar, Señor, delante de tu trono limpios y sin mancha, Señor. Te agradecemos, Padre, porque has hecho todo esto, Señor, sin merecerlo, sin que nosotros lo merezcamos, perdón, sin que nosotros hayamos hecho algo, Señor, y queremos darte las infinitas gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en esa gloriosa cruz, Señor. Te agradecemos, Señor, por Pastor Dante Paz, Señor, por la iglesia, por todos los hermanos, Señor, que estamos reunidos aquí, Señor, para aprender más de ti, para crecer, Señor. Te pedimos que tú le des, que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que está acá, a cada iglesia, Señor, a cada persona individual, que tú le ayudes, Padre, en su crecimiento de santidad en esta vida, Señor. Sabemos que es difícil, sabemos que los tres enemigos grandes que tú, que tú permitiste, Señor, que es Satanás, este mundo y nuestro pecado, Señor, nos acechan cada día, nos acechan en cada circunstancias de nuestra vida, Señor, y sabemos, Señor, que no podríamos resistir si no es por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Te pedimos, Padre, que los que no han llegado, Señor, a entender la gracia de tu Hijo Jesucristo en esta noche, que tú les salves, que tú les des, Señor, un nuevo corazón, que tú les regeneres su alma, Señor, y que ellos puedan ver, Señor, la necesidad que tienen, la bancarrota espiritual, Señor, de su alma, y que ellos puedan, Señor, venir en arrepentimiento y fe para creer en tu nombre, para que su vida sea transformada, Señor, y ser testimonio para otros. Y te pedimos, Señor, para los que estamos en Cristo, que tú nos ayudes, Señor, a perseverar en esta vida, que tú nos ayudes a poder cada día crecer, Señor, en las áreas débiles que tenemos, y que recordemos, Señor, lo que Jesucristo dijo en Juan 17, que somos siervos inútiles, que solo hemos hecho, Señor, lo que debíamos de hacer, y que vivamos, Señor, humildes y amando, Señor, a nuestros hermanos y a todos, Señor, a todos los que tú nos pones en nuestra vida, Señor. Te agradecemos nuevamente por este tiempo y nuevamente por los hermanos. Amén.